Soy Greta Ramírez y voy a explicar qué es el diodo Zener. Bueno, primero debemos saber qué es un diodo. Un diodo es un componente electrónico que tiene este símbolo y se representa por dos terminales. Por un lado encontramos el ánodo, que es la parte positiva, y el cátodo, donde es la parte negativa, y donde vamos a poner el voltaje más positivo va a ser por este lado, ya que un diodo pues nada más permite el flujo de corriente en una sola dirección. Cuando la corriente se dirige del cátodo al ánodo, esta es bloqueada y por lo tanto esto no se va a poder. El diodo controla y resiste la corriente, mientras que el diodo Zener, aunque es muy parecido y que tiene en común que tiene un ánodo y un cátodo, sirve para diferentes cosas. Cuando la corriente va del ánodo al cátodo, vemos que es una polarización directa. Sin embargo, este diodo permite el voltaje fijo, es decir, que cuando hay una caída de voltaje y llega a 1 volt, el diodo hará que la corriente fluya en sentido contrario, es decir, del cátodo al ánodo, teniendo una polarización inversa. En esta figura, que es donde muestro el símbolo del diodo Zener, vemos que la corriente que circula a través de este diodo se caracteriza por ser mínima y máxima. Los valores que normalmente encontramos es 2.7, 3.3, 3.9 y así hasta el 12, y bueno, del 12 hasta el 13, 15, 17, 18, 19 y 20. En el primer ejercicio vamos a ocupar el de 5.1, que es el 1N4733, y en el ejercicio 2 el de voltaje 3.3, que es el 1N4728. Entonces observamos que la principal función del diodo Zener es el limitador. Para eso necesitamos también conocer cómo se calcula la corriente del diodo Zener. La corriente del diodo Zener es calculada por la corriente de entrada máximo por el voltaje de entrada máximo menos el voltaje Zener, menos la corriente de entrada mínimo por el voltaje de entrada mínimo menos el voltaje Zener, entre el voltaje mínimo menos 0.9 por el voltaje Zener menos 0.1 por el voltaje de entrada máximo. El diodo Zener, para que pueda funcionar, requiere de una resistencia que se calcula de esta forma, y la resistencia I es igual al voltaje mínimo menos el voltaje Zener entre la corriente mínima menos la corriente máxima. Y podemos suponer que la corriente del diodo Zener mínima es igual a 0.1 por el voltaje del diodo Zener máximo. Vamos a utilizar un Arduino que va a ser alimentado con la corriente eléctrica la luz, y el voltaje máximo va a ser 160 volts, el voltaje mínimo 150, la corriente utilizada por el Arduino 50 mA, y el voltaje Zener va a ser de 5.1. Por lo tanto, requerimos conocer la corriente Zener máxima aplicada con la fórmula, la resistencia que va a ser para poder utilizar y una resistencia de 330 ohms más o menos. Entonces vamos a utilizar un transformador en el área de rectificación, diodos rectificadores y un capacitor de filtrado. Por lo tanto, vamos a sustituir los datos que ya tenemos en la fórmula y nos va a dar una corriente de máxima de diodo Zener de 3.86 mA, lo cual se sustituye en la fórmula de la resistencia y nos va a dar un total de una resistencia de 2875.97 mA, que vamos a sacar los valores máximos. Puede ser una de 2.7K o una de 3.3. Finalmente, para el ejercicio 2 vamos a alimentar un diodo camaleón con un voltaje fijo de 5 volts. Las características para este circuito es que la corriente mínima es de 5 mA, la corriente máxima es de 20 mA y el voltaje de Zener es de 3.3. Este no va a llevar una resistencia porque es alimentado con la resistencia que disipa la potencia y es la que calculamos con la fórmula. Por lo tanto, vamos a sustituir los datos en la fórmula y vamos a tener una corriente de 15.9879 mA, y este mismo se sustituye aquí
para obtener una resistencia de 154.715 ohms o para que sea una resistencia comercial de 150 ohms.